A ver, permítanme tantito, muchachos. Para el dolor que tiene. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. ¿Ya pensaron? Sí. A ver. Pues primero determinar su estado bacteriológico. Ok, ya quedamos que no está infectada, no tiene pus, no tiene nada, tejido de granulación está apareciendo, la herida está roja, pero no está roja de eritema de infección. Entonces se haría una reconstrucción en forma parcial. No.
colocar uno, drenajes. Aquí ya no. Aquí ya no, porque ya tuviste una falla de cicatrización. Aquí lo que se recomienda es hacer un cierre primario secundario, o un cierre primario retardado. Lavas, preparas el terreno y lo suturas. Ahora, en este caso del seroma, como no era una infección, sí puede ser susceptible de hacerle un lavado y reconstruirlo una vez más. Si el caso fuera de una infección, habría que controlar la infección y después reconstruir, ¿sí? Y ahí ya evalúas tú si le pones o no le pones un drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando se dehicentan los pacientes hay que investigar la causa. Si es por un cuerpo extraño, si es por infección, si es por rechazo de material o como en este caso por un seroma, que es el más fácil de manejar porque nada más hay que drenarlo y se puede volver a reconstruir. ¿De acuerdo? Les enseñé que eran los lineamientos generales en el manejo de las heridas. Por eso se los puse así por pasitos, 1, 2, 3, 4. Y en un momento ustedes deciden mantener esta herida abierta y darle manejo abierto, también se vale. Nada más que consideren que el efecto estético va a ser feo. Y entonces, si controlan la infección, le pueden hacer una reconstrucción retardada sin mayor problema. ¿Sí queda claro? Sí, entonces primero se drena y luego se reconstruye. Claro, si dejas ahí la causa, pues te va a volver a hacer dehiscencia. Okay. ¿Sí? Ok. Luego, dentro de los defectos de la cicatrización por la evolución que tienen. Esto se llama úlceras por presión, que son las que algunos de ustedes han de haber desarrollado este fin de semana en las vacaciones. ¿Sí? Estas, ¿por qué se generan, muchachos? Isquemia. La isquemia es la base. Por la postura. ¿Qué tiene que ver la postura? Una postura inadecuada provoca un estado de hipoxia. A ver, explícamelo. Se Entiendo la idea, genera pero quiero que me lo estenosis expliques. de la ¿Perdón? misma arteria, una ¿Cómo? oclusión. A ver, ¿cómo? Como dice, ¿no, Doc? O sea, por la misma presión en una zona, en un lugar donde, pues normalmente se da en prominencias óseas, ¿no? En codos, coxis, glúteos, ¿no? De los glúteos. Bueno, Bueno, en no, la región de los isquios, dices tú. ajá, Ok. Sí, efectivamente. La permanencia en una sola posición en sitios de salientes óseas produce isquemia. Esa isquemia va a provocar necrosis y esa necrosis va a provocar un hoyo como este, que es una úlcera por presión. En este momento vamos a hablar de la clasificación de las úlceras por presión, pero bueno, son úlceras por presión. Anteriormente se llamaban escaras. La gente, el vulgo, lo conoce como llagas. Y sí, efectivamente se dan en los sitios de salientes óseas, en donde hay poca cobertura de tejido celular subcutáneo y poca cobertura muscular. Al estar en presión constante, se va a producir un área de necrosis y van a acabar con pérdida cutánea. Por eso, en los pacientes inmovilizados, como los pacientes que están intubados en la terapia intensiva, los pacientes muy obesos que están acostados en una sola posición de manera permanente por mucho tiempo, los viejitos que tienden a engarrotarse y a tener muy poca movilidad, no más bien que no
engarrotados en posición fetal hacia la derecha o a la izquierda, adoptan posiciones muy viciosas, el cruce de las piernas y el contacto de los tobillos, de los talones, como dijeron ustedes, del sacro, del coxis, de los omóplatos, de los codos y del occipucio, llegan a provocar este tipo de lesiones. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque como ustedes pueden ver ahí existen varios problemas que van dándose de manera simultánea. Alrededor, en la periferia de la herida, hay una zona de isquemia franca, el tejido está blanquecino y se ve inflamación alrededor. En el lecho de la herida se ve tejido de granulación, que son las islas esas rojas que se ven ahí, pero además se ve un tejido grisáceo. Eso es tejido infectado, es tejido necrótico que hay que debridar. El problema de las úlceras por presión es que las zonas de isquemia son tan amplias que a veces se hacen unas pérdidas de tejido brutales. Hemos visto escaras que abarcan toda la zona sacrococcígea y llegan a alguna de las regiones de las articulaciones de las articulaciones, ¿sí? Entonces, son, eh, son lesiones muy amplias y muy aparatosas y que fácilmente se infectan. El problema de que lleguen a la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral, es que de ahí pueden meterse fácilmente al tejido de la articulación y provocar una osteomielitis. Y pues bueno, generalmente ya es muy difícil poder sacar esa osteomielitis y normalmente este tipo de pacientes fallecen por esa sepsis. No por la infección o la osteomielitis propiamente de la cadera, que es una de las causas, sino por todo el conjunto. Habrá que considerar cuáles son las causas que llevaron a este paciente a que se haga la úlcera. Ahora, una vez más, aquí vemos una zona de isquemia importante, vemos tejido de neoformación vascular, que es el tejido de granulación, pero no es un tejido viable. En la actualidad, se utilizan parches que permiten el acolchonamiento de la zona de la úlcera y aparte llevan un antiséptico. Anteriormente estas úlceras se les hacía curación y se les dejaba gasas en el lecho de la herida. En la actualidad ya no, se les ponen debridantes químicos y se cubren con un yodóforo, con un parche con un yodóforo que permita la absorción y la debridación química, pero además estimula la granulación. Entonces ya es el manejo avanzado de las heridas. Finalmente, la prevención y el manejo de estas úlceras es obviamente la movilización constante del paciente por lo menos cada 30 minutos. Si un paciente permanece en un decúbito dorsal de manera permanente, o los abuelitos, les decía yo, que se engarrotan y adoptan posiciones muy viciosas, es muy difícil poderlas tratar. Por lo tanto, nuestra función es proveer el suficiente acolchonamiento o la separación de esas superficies óseas de una con otra para tratar de impedirlo y la movilización frecuente. En los abuelitos o en los pacientes neurológicos esto es más difícil porque si yo lo acuesto hacia la derecha, pero al abuelito le gusta dormirse hacia la izquierda, se va a regresar a la izquierda en automático. Y así se va a quedar. Y ustedes lo vuelven a tratar de estirar y no se puede porque ya están todos espásticos. Lo voltean hacia la derecha y el abuelito se regresa a la izquierda y él busca la manera de volver a quedar hacia la izquierda. Se les pueden poner colchones de presión variable, que son como colchones de agua, o de hecho en algunas ocasiones se ponen colchones de agua, o son colchones de aire que van haciendo diferentes zonas de presión para ir distribuyendo el peso del cuerpo sobre toda la superficie del colchón y tratar de evitar llegar a esto. A veces no es posible, a veces sí. En muchas de las ocasiones, más bien, hay que seguir debridando todas esas áreas isquémicas y les vuelvo a repetir, se hacen unas úlceras enormes
que en muchas de las ocasiones tiene que entrar a cirugía plástica, hacer rotaciones de colgajos o hacer injertos. La condición para eso es que la zona tiene que estar limpia. Entonces, muchachos, ustedes tienen que movilizar a sus pacientes y revisarlos de manera frecuente, sobre todo cuando son pacientes que no se mueven o que tienen muy poca movilidad, precisamente para evitar esto. El problema es que esto conduce a una herida crónica abierta, que son muy difíciles de manejar. Entonces, lo mejor es evitar o tratar de establecer las medidas de prevención para que no se formen. Ya una vez formadas, el control es muy complejo. El control es muy, muy, muy complejo porque generalmente van infectadas y estas son las que pueden provocar sepsis importantes en el paciente y pues llevarlo a la muerte. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, doc. ¿No? Ok. Las úlceras varicosas. Casi todos hemos visto a algún paciente que en algún momento presenta una úlcera varicosa. En algunos casos han sido pues, nuestra propia familia o alguien cercano, ¿no? Saben que la úlcera varicosa lo que genera es una úlcera que no cicatriza, con un tejido fibroso en el centro, que no mejora, puede tener como en esta imagen que se ve muy borrosa por la ampliación, zonas de tejido de granulación como aquí, que se ven muy aisladas, esas zonas de tejido de granulación. Y lo más importante es que se acompaña de otros complejos. El complejo más importante es que normalmente el paciente tiene insuficiencia venosa periférica. Esto es más común en las mujeres que en los hombres, pero puede dar en cualquiera de los dos sexos. En las mujeres es más frecuente resultado de los embarazos. En los hombres y también en las mujeres son los pacientes que pasan periodos prolongados de pie, que pueden caer dentro de algunas enfermedades profesionales, como quienes, como los soldados, como los policías de tránsito, por ejemplo, que están parados mucho tiempo, los tenderos que están atrás de un mostrador parados por mucho tiempo, digo, se pueden sentar y lo que quieran, pero normalmente están parados por su actividad, los cirujanos que estamos parados por mucho tiempo en los procedimientos quirúrgicos. Y todo aquel paciente que está permanente o que tiene periodos muy prolongados de pie o inclusive sentados. El complejo que ustedes van a observar es que empieza a haber, en el caso de los varones, aunque también hay mujeres, pero en el caso de los varones es más notorio, pérdida de las faneras. Entonces el paciente se empieza a quedar sin vello en las extremidades, sobre todo a nivel de los tobillos, digamos que en el tercio medio de la pantorrilla. De ahí para abajo, como si fuera una calceta, y algunos pacientes hasta dicen, ah, mira, es que se me está cayendo por la calceta. No, no es la calceta, es que tienen insuficiencia venosa, que pueden detectarla uno. El otro problema que se presenta es que la piel se empieza a poner de color ocre, de un color café como color tabaco o color café oscuro. Eso es un color ocre. Eso se genera por los depósitos de hierro que no alcanzan a retornar en la circulación. Como la base fisiológica de la insuficiencia venosa es el retorno de sangre venosa, empieza a haber una éstasis importante.
Al haber éstasis de una sangre poco oxigenada, pues los tejidos empiezan a entrar en hipoxia, ya no en isquemia, pero sí en hipoxia. Y entonces, en muchas de las ocasiones, los traumatismos, ya sea por un golpe o a veces por el rascado, generalmente se acompañan de un golpe que aparentemente no tiene mayor problema, y en otras ocasiones empiezan a aparecer de manera espontánea. La base es que el retorno venoso está tan comprometido que es un tejido que está permanentemente hipóxico. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de cicatrización, dijimos que uno de los fundamentos para la recuperación es que haya una buena oxigenación tisular. Por lo tanto, parte de nuestro tratamiento va encaminado a mejorar la circulación de las extremidades. Eso, pues bueno, lo pueden lograr ustedes a través de algunos hemorreológicos, como por ejemplo la diosmina con esperidina, y los angiólogos generalmente uno de sus tratamientos principales es el uso de las medias o de los calcetines de compresión. Hay muchas marcas en el mercado, no todas son tan buenas. Las de mejor calidad son las Jobst y las Kendall, pero son calcetines o medias que son caros. Y finalmente la compresión lo que hace es que ayuda a favorecer el retorno venoso y por lo tanto a disminuir la éstasis. Cuando se trata de problemas arteriales, es exactamente al revés. La compresión nos perjudica más que beneficiarnos, porque lo que tratamos es de que la sangre baje, no que regrese. Obviamente esto es un todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer, más bien, esto se va a convertir también en una úlcera crónica abierta o en una herida crónica abierta. Nuestras medidas de manejo tendrán que ser encaminadas a la mejora del retorno vascular venoso. Y aquí es donde entran, por ejemplo, lo que yo les decía, los hemorrológicos como la diosmina con esperidina y la utilización de calcetines de compresión graduada. Cuando los pacientes tienen las varices o los trayectos venosos que apenas inician, es el mejor momento de iniciar la terapia de compresión. Normalmente se inicia con compresión mediana. La compresión alta, aparte de que es muy incómoda, es para pacientes que tienen problemas muy severos y no son tan efectivos los resultados. Si son para prevención de insuficiencia venosa, la compresión media es la mejor o inclusive la baja, pero tiene que irse vigilando la evolución del paciente. Son heridas crónicas abiertas. Actualmente en el manejo de las heridas, pues aparte de la combinación de mejora en la circulación, pues existen algunos productos que se pueden aplicar que pueden favorecer y que generalmente ayudan a acelerar la cicatrización y generalmente evolucionan bien. En la actualidad, pues ya con la famosa clínica de heridas en la que ustedes van, pues es más fácil que estas cicatrices, o más bien, que estas lesiones cicatricen de manera más adecuada. Ya saben. Luego, entonces, esto es la úlcera varicose. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, Doc. No, Doc. Doc, Luego viene el granuloma piógeno. Esta imagen no es exactamente un granuloma piógeno, pero se las pongo como ejemplo. El granuloma piógeno generalmente se produce porque existe una reacción de cuerpo extraño en alguna parte. Muchas de las ocasiones eso lo podemos dar como el famoso rechazo del material de sutura. Lo que sucede es que el organismo empieza a identificar un algo que está provocando una reacción ahí, trata de atacarlo, y en ese inter
se empiezan a producir trayectos que van hacia la piel y donde constantemente hay salida de material similar a la pus, pero que no llega a ser pus porque no está infectado. Ustedes saben que el material purulento se da por la destrucción de ¿quiénes? Macrófagos y neutrófilos. De macrófagos y neutrófilos. Entonces, no es una infección como tal. Entonces, ustedes pueden tomar cultivos y les va a decir que no hay desarrollo bacteriano. Dice, ¿cómo? Pero si le está saliendo pus. Eso es una reacción de cuerpo extraño. El tratamiento, obviamente, ¿cuál va a ser? Retirar el cuerpo extraño. Retirar la causa. Pueden ser varias, ¿no? En algunas ocasiones es el propio material de sutura, que es cuando la gente dice que fue alérgica a los puntos. Es que rechacé los hilos. Pues más bien es que les hizo una reacción de cuerpo extraño. Se retira el material, que puede ser material de sutura, pueden ser mallas protésicas, pueden ser pedazos de hueso. Alguna ocasión a mí me llegó un paciente que tuvo un accidente, que llevaba como un año con un granuloma piógeno, hasta que fue a la consulta porque pues ya no le gustaba y pensaba que tenía cáncer, y cuando lo exploramos le retiré un pedazo de vidrio que se clavó cuando se cayó o cuando tuvo el accidente, ¿no? Entonces, bueno, ya le quitamos su vidrito y se le cerró la herida. En otros casos ha sido el retiro de material de sutura y también se le ha retirado la sutura y cierra porque quitamos la fuente causante de la reacción de rechazo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, muchachos, porque como ustedes pueden ver en esta imagen, no se ve eritema, no se ve aumento de volumen y no se ve secreción purulenta, por lo tanto no es una infección. Entonces más bien hay que buscar la causa de esa. Esto se las pongo también porque más o menos así es como se ve el granuloma piógeno. Esto no es un granuloma piógeno, esto es un pie diabético, es un paciente que pisó un clavo y vean cómo se le hizo. Entonces se forma una lesión circular con secreción, con eversión de bordes y que puede o no ir acompañada, normalmente va acompañada de salida de material cero purulento, pero tampoco es en grandes cantidades. Entonces, eso es lo que en un momento dado puede generar la idea diagnóstica de que se trata de alguna reacción a cuerpo extraño. ¿Qué puede hacer? Pues quién sabe, ¿no? A veces en las placas no sale, a veces sí, depende de la causa. Entonces, muchachos, recuerden que el granuloma piógeno, aunque tiene salida de material purulento o que puede ser similar, generalmente infección. Después vamos a tener en estos defectos de la cicatrización la famosa cicatriz hipertrófica. ¿Qué le ven ustedes a esa herida, muchachos? O a esa cicatriz. Voluminosa. ¿Qué más? Pues su relieve está como que muy, muy grande, ¿no, Doc? Está abultada. ¿Qué más? Su coloración. La coloración, ¿cómo la describirías? ¿Cómo describirías el color? Pues rojizo, rojo. Está eritematoso, está rojo, está eritematoso. ¿Qué más? Pues una diferenciación entre la queloide sería la organización del colágeno, ¿no? Que es paralelo.
¿La organización del colágeno qué? Perdón. Sí, es que me acuerdo que en patología nos habían enseñado que en las cicatrices hipertróficas la organización del colágeno es paralelo, o sea, como que sigue el borde de la herida. Ok. Entonces, no rebasa los bordes de la herida. Entonces, es una cicatriz que está aumentada de volumen, que está roja, pero que no rebasa los bordes de la herida. Normalmente, tanto las hipertróficas como las queloides empiezan de una manera similar. Empiezan así rojas, aumentadas de volumen. En algunas ocasiones el paciente la refiere como ardoroso. Si es que, doctor, haga de cuenta que me embarraron chile en la herida. Entonces se quejan de un dolor de tipo ardoroso. Y en otras ocasiones ya no duele, ya no arde, pero da mucha comezón. Entre más le estimulen, pues obviamente va a haber más depósito de colágeno y la herida o la cicatriz se va a hacer más grande. Ahora, el dato clave es ese, que no rebasa los bordes de la herida. En la cicatriz hipertrófica, pues lo que sucede es que falta la maduración de la colágena y por lo tanto no hay degradación. Esta, como ustedes pueden ver, pues es en una zona que tiene mucho vello, es el pecho de un hombre, en donde normalmente las heridas que se hacen a nivel de la línea media esternal, o más bien a nivel de la línea media sobre el esternón, tienden a hacer cicatrización hipertrófica, no queloides, hipertróficas. ¿Por qué? Porque es una zona de mucha tensión, es una zona de mucho movimiento, y entonces la herida se empieza a ensanchar, pero una vez más, no rebasa los bordes. ¿Se puede hacer muy grande? Sí. Entonces, el tratamiento, hay varios tipos de tratamiento. En algunos casos se les infiltra algún esteroide de depósito junto con lidocaína para que empiece a disminuir tanto la inflamación como la comezón y tratar de detener el depósito de colágeno. En algunos otros casos, como en los hipertróficos, como en las queloides, perdón, pueden llegar a utilizarse algunos agentes inmunomoduladores, como el metotrexate, en algunas ocasiones. Obviamente esto requiere de una valoración mucho más amplia y no es nomás así de que porque la cicatriz está haciendo fea te voy a dar metotrexate, ¿no? También se le puede poner el famosísimo Cicatricure o en la actualidad el Quitocel. El Quitocel lo que hace es que tiene colagenasas y ayuda a la degradación. El único asunto, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, es que es un producto que tiene que estarse aplicando durante 6 meses o más para ver los efectos. Y generalmente esto se da más en los pacientes de raza negra o que son muy morenos por el depósito de melanina. ¿Por qué? Pues no se sabe. Pero los pacientes de raza negra tienden a hacer cicatrices hipertróficas y queloides con mayor facilidad. Obviamente no es una regla, pero sí es más común. Y luego queloide, ¿no? A todo mundo le da miedo tener una cicatriz queloide o tener cicatrización queloide. Y este es un ejemplo. Esta chica, por ejemplo, vean ustedes el tamaño y el grosor, y esta sí rebasó por completo la zona de la herida inicial. Les vuelvo a repetir que normalmente tanto las queloides como las hipertróficas empiezan con mucha comezón o inclusive con dolor quemante, ardoroso. ¿Cómo distinguirla? Pues no hay una manera más que esperar la evolución. Obviamente, en cuanto el paciente empieza a quejarse, pues hay que empezar a establecer medidas de vigilancia y probablemente de manejo. Esto lo ve dermatología y lo ve cirugía plástica. Y ellos son los que determinan, pues, qué tipo de manejo es el que hay que darle a este paciente. Lo que sí hay que tener en cuenta que cualquier tipo de manipulación que nosotros hagamos en estos pacientes
van a terminar con cicatrices terribles. Otro lugar que hace queloides con mucha frecuencia, son los lóbulos de las orejas, sobre todo cuando se ponen los aretes o los piercing, los expansores o las perforaciones. Es muy común ver que ahí hagan cicatrices queloides. Y en ocasiones el error que cometemos es que tratamos de retirarlos. Se van a volver a formar, muchachos. Hacer el retiro de una queloide condena al paciente a hacerle una cicatriz más grande. Entonces, esto requiere de otro tipo de manejo. Aquí lo importante es que aprendan a identificarlos y a derivarlos. Esto queda fuera del manejo del médico general y del cirujano. Esto requiere del manejo del dermatólogo o del cirujano plástico como tal. Tenemos también la retráctil. Esta es la famosa contractura de Dupuytren. Como ustedes se dan cuenta, una cicatriz retráctil que deforma y limita el movimiento de la mano. Esto evidentemente es quirúrgico. Ahí se ven inclusive las bandas de tracción en la mano de los dedos que impiden la apertura, no el cierre, pero sí la apertura, el poder estirar los dedos. Esto es material quirúrgico, muchachos. Aquí no hay vuelta de hoja. Esto lo tiene que operar un trauma o un plástico o un especialista en cirugía de mano. De otra manera, esto no lo vamos a poder resolver y se resuelve mediante un procedimiento que se llama zetaplastías, en las que la idea es disminuir la tensión y cambiar los colgajos cutáneos para hacerlos horizontales y no verticales y disminuir la tensión. Ustedes deben recordar que los pacientes que son suturados en forma vertical en las articulaciones, así como se ven esas bandas apeneuróticas, tienen más posibilidades de hacer, si no retracción, limitación del movimiento. Lo ideal es que eso lo haga un traumatólogo para que mueva la herida o mueva los colgajos de tal manera que vuelva a quedar horizontal y no vertical. Tampoco sucede en todos los casos, pero está visto que las heridas que atraviesan las articulaciones o los pliegues de flexión cutáneos tienen más probabilidades de hacer contracturas como de este tipo. No necesariamente Dupuytren, pero sí limitación de los arcos de movilidad. Eso puede pasar en los codos, en el hombro, en las rodillas, en el cuello. La bajé de internet, pues son los famosos quemados, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, esta cicatriz retráctil, pues es tan tremenda que produce una pues incapacidad de este paciente de poder mover la cabeza, ya que tiene fijas por esas bandas ahí de tracción, tanto la mejilla como la barbilla pegada al pecho. Entonces, pues estas también son quirúrgicas, hay que liberarlas para que el paciente pueda recuperar movilidad. Ahora, los quemados son todo un capítulo aparte y nada más vamos a decir que en los quemados existen toda una serie de situaciones muy diferentes al resto de las heridas. En los quemados es una agresión corporal terrible y la respuesta inflamatoria sistémica que se da en los quemados es muy aparatosa. Además de eso, hay que determinar las profundidades. En las profundidades de la quemadura es como nosotros podemos ya tener una idea de qué tan severa puede ser la retracción que se va a producir, porque el quemado va a terminar retraído de todas. Los guantes, las máscaras, las bufandas, los chalecos elásticos que ustedes han visto, que se utilizan para tratar de impedir la formación de estas bandas de retracción, lo que hacen es que jalan al revés, o sea,
Mi herida trata de acercar al centro esas bandas de contracción, pero yo le pongo un chaleco que jala hacia afuera con la idea de evitar que estas bandas sean tan fuertes. No las van a evitar, se van a formar, pero la idea es que no se hagan tan severas que vuelvan infuncional o una limitación tan severa al movimiento que puedan terminar como este paciente. Entonces, eso es lo que tratan de hacer, esa terapia de compresión a través de las chalecos, guantes, máscaras elásticas, es mantener la tensión hacia afuera del centro de la herida, en contraparte al movimiento fisiológico que es hacia el centro de la herida. Los quemados, como ustedes saben, pues tienen toda una serie de situaciones muy graves, en los que pues la principal causa de fallecimiento, aparte de las lesiones tan extensas, es la infección. Por lo tanto, insisto, esto no es tema de este capítulo, pero nada más vamos a mencionar que por eso los quemados son pacientes que son estrictamente, bueno, en la mayoría de los casos son pacientes que son de terapia intensiva. Porque si no los mata la quemadura, los mata la infección. Y si no los mata, quedan con secuelas terribles. En nuestro medio es muy común, sumamente común, y yo creo que es la causa más frecuente, las electrocuciones, sobre todo en los pacientes que se dedican a la construcción. Los pintores y los albañiles que a veces andan pues pintando o andan haciendo bardas o pisos cerca de los cables de alta tensión, y cuando están colocando las varillas o con las, ¿cómo se llama? Con las extensiones para pintar, por eso las extensiones para pintar son de fibra de vidrio o de madera, preferentemente que no sean de metal, porque hacen un arco voltaico, y ese arco voltaico pues, va a producir una descarga hacia el operario, y pues dependerá en mucho de qué voltaje haya habido en ese cable, que normalmente son altos voltajes, en dónde entra la quemadura y dónde sale. Y ustedes deben recordar que las quemaduras eléctricas producen, aparte de lesión nerviosa, por ejemplo cardíaca, pueden llegar a producir quemadura muscular y por lo tanto favorecer la liberación de mioglobinas y hacer al paciente insuficiencia renal por mioglobinuria. Entonces, el paciente quemado es todo un reto en su manejo y en su rehabilitación. Tendrían ustedes que estudiar la regla de los 9 y aprender a identificar cuándo son, bueno, las de primer grado no tienen problema, pero las quemaduras de segundo superficial, las profundas y las de tercer grado, y tienen que leer el esquema de Parkland. El esquema de Parkland es un esquema de reanimación hídrica que se tiene que dar desde el momento en el que el paciente sufre la quemadura hasta que nosotros lo vemos en el servicio de urgencia. Y a veces se dan cantidades de líquido muy, muy altas, pero la fórmula dice que el esquema de Parkland son 5 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, divididas en 3/3. Entonces, hay que pasarle la cantidad total en cada 8 horas. Por ejemplo, si un paciente me da 12 litros, yo esos 12 litros los tengo que dividir en cada 8 horas. ¿Y entonces cuánto sería? ¿Cuántos litros le tendría yo que pasar en cada 8 horas a un paciente que su cálculo es de 12 litros? 1,5. Como que 1,5. Dijo 2 en 8 horas, ¿no? Ah, en 3. No. 12 horas. O sea, al paciente son 24 horas de reposición hídrica. Le vas a pasar 12 litros en 24 horas.
Son 12 entre 3, 4. son 4 litros para 8 horas. Pero si mi quemadura fue, por decir algo, a las 5 a las, ¿qué les dijera yo? A las 8 de la mañana, y el paciente llega conmigo a las 12 del día, y mi cálculo es de 8, mi quemadura fue a las 8 de la mañana, mis primeras 8 horas, ¿a qué horas terminan? A las 4 de la tarde. Pero el paciente yo lo estoy recibiendo a las 12 de la mañana. ¿Qué tendría que hacer? Me quedan 4 horas para pasarle sus primeros 4 litros, porque se calcula desde el momento que ocurre la quemadura hasta que se inicia la reanimación hídrica. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro o no? Sí, Doc. No los oigo muy convencidos. No le estoy dando clase a 2. ¿Queda claro Sí, o no? sí, Doc. ¿Sí? ¿Seguro? Y si es un paciente que requiriera 16 litros para 24 horas y la quemadura fue a las 9 de la mañana y yo lo recibo a las 10. Cada 3 horas. ¿Cómo que cada 3 horas? Pues se tendría que reponer 5 litros cada 8 horas. A ver, muchachos. Si son, ¿cuánto les dije? ¿16 litros? Sí, bueno, 5.3 litros. Ok, serían 5 litros para cerrar números, ¿no? Serían 5 litros cada 8 horas. La quemadura fue a las 8, yo lo recibí 1 hora después, a las 9. ¿En cuánto tiempo le tengo que pasar esos 5 litros? En mis primeras 8 horas de contacto inicial. ¿No que ya estaba claro? ¿Cuánto tiempo, Doc? A ver, la quemadura fue a las 8, yo lo recibo a las 9 de la mañana y tengo que pasarle 5 litros cada 8 horas. Pues se tendría que pasar cada 7, ¿no? Bueno, en 7 horas. En 7 horas tengo que pasarle esos 5 litros, pero nada más en las primeras 7 horas. En las siguientes 8 horas que yo ya lo tengo, ya le distribuyo esos 5 litros para las siguientes 8 horas y las siguientes 5 litros en las siguientes 8 horas para completar las 24. ¿Sí? ¿Ya queda más claro? Sí, Doc, ahora sí. ¿Sí? Mismo paciente, 16 litros. La quemadura fue a las 8 de la mañana y lo recibo a las 3 de la tarde. Pues en 1 hora, pero En 1 hora le tienes que pasar los 5 litros. Y ahí es donde a todo el mundo le da frío. Porque es donde dicen, ¿cómo le voy a pasar 5 litros en 1 hora? Lo voy a encharcar. Pero lo que tienes que considerar es que es un paciente que tuvo una quemadura, que ya perdió líquidos, que viene deshidratado, que tiene unas pérdidas sensibles muchísimo mayores por toda la quemadura y todas las exposiciones. Ahora, hay un detalle muy importante. El cálculo nada más se puede hacer hasta el 50% de la superficie corporal quemada. Es el tope máximo. No te puedes ir a más. Entonces, si tú tienes un paciente con el 80% de la superficie corporal quemada y tu cálculo te da, no sé, de 32 litros, por decir una barbaridad,
no le puedes pasar 32 litros en 24 horas. Tu tope máximo sería el 50%, sería el 50% de la superficie corporal quemada. ¿Sí queda claro? He escuchado raro, Doc, pero, o sea, no, se escucha como lejos, pero dijo que es el 50% de la superficie corporal quemada. El tope máximo para tu cálculo es el 50% de la superficie corporal, aunque traiga el 90%. ¿Sí me escucharon? ¿Quedó más claro? Sí, Doc. Sí, ahora sí quedó más claro. Sí, Doc. Sí, Doc. Entonces, por favor, no vayan a hacer una barbaridad y no digan que yo les dije eso, ¿eh? Sí, díganlo. O sea, el esquema de Parkland es ese. Son 0.5 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Cálculo máximo al 50% de la superficie corporal quemada. Y aquí no importa si es de segundo o de tercero, no importa. Pero sí importa cuando yo hago mi evaluación inicial con la regla de los 9, ver cuánto es de segundo, cuánto es de tercero. Ahí sí, y cuánto es de primero. Ahí sí importa. Paciente que sufre quemadura por electricidad es paciente que idealmente debe estar en la terapia intensiva, porque puede tener lesión cardíaca. Paciente que sufre quemadura por exposición al fuego directo y que tiene quemadura de vibrisas o que tiene cenizas en la vía aérea, es un paciente que tiene que estar intubado y en la terapia intensiva, porque las posibilidades de que haya absorbido la flama, literal, que haya respirado fuego, le puede provocar una quemadura de toda la vía aérea, inclusive pulmonar. Y son pacientes que se van a poner muy, muy malitos, mucho, muy malitos. Eso generalmente ocurre en los pacientes que le echan el alcoholato, ¿cómo se llama? Al carbón para prenderlo y se respiran. Eso sucede en los vehículos que se incendian. Eso sucede en pacientes que están involucrados en explosiones. El flamazo está por reflejo, casi todo el mundo hace y te jalan la flama. Y esos son los pacientes con los que más precauciones hay que tener. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, el cáncer. Ahora, no vayan a decir que el doctor Loredo les dijo que en las heridas da cáncer. No. Lo que sucede es que si tenemos una herida crónica abierta en la que no tenemos clara la causa, una de las opciones o una de las sospechas diagnósticas que nosotros debemos tener es el cáncer. No es en todos los casos, no va a ser toda la vida. Hay que buscar otras situaciones que puedan ser las causantes de esto, pero no descartemos que puede haber cáncer. Por ejemplo, es muy común que lleguen pacientes, hombres o mujeres, con ganglios inguinales infartados que de repente se abren. El médico familiar o en el centro de salud les indican antibiótico porque lo primero que pensamos es que es una infección, pero se vuelve una herida crónica abierta. Y de repente se la mandan al cirujano, ¿no? Y el cirujano, pues lo primero que dice, hay estos médicos generales, ¿no? Y le vuelve a dar antibiótico, le empieza a hacer curaciones, pero por esas obras de gracia de Dios, toma una muestra y la manda a patología y le reportan cáncer. Debemos recordar, muchachos, que uno de los diagnósticos diferenciales es el cáncer. Y por ejemplo, en la región inguinal
tenemos que descartar, linfomas, tenemos que descartar melanomas, tenemos que descansar cáncer genital, tanto en hombres como en mujeres. En los hombres es un poquito más común que hagan metástasis o que los ganglios linfáticos se infarten en la región inguinal. El cáncer de pene, por ejemplo. ¿Sí? Yo alguna vez tuve un paciente que llegó así, lo vieron en el centro de salud, le dieron tratamiento, como no, después de 15 días lo mandaron a cirugía, llega conmigo, yo lo veo y lo vi raro, le doy también antibiótico, pero le tomo una biopsia porque me llamó mucho la atención. El señor jamás se descubrió genitales. Cuando a mí me llega el reporte de patología, me dicen que es un CA metastásico de pene. Ya me dieron la estirpe y todo lo demás, ¿no? Pero era un CA metastásico de pene. Y cuando yo le digo al señor, oiga, pues es que me están diciendo esto, déjeme revisarlo, me dice, no, doctor, ni me revise. Yo ya sabía, porque tengo como 4 meses que el pene, el glande, parece coliflor. Entonces, cuando se descubre y lo veo, efectivamente, tenía tan deformado que ni siquiera se le veía el meato urinario. Tuve una paciente en alguna ocasión que igual llegó a la consulta por una herida crónica abierta en la región inguinal, y cuando le empiezo a interrogar y explorar, me dice que tiene lunares en la planta de los pies. Cuando le revisó los lunares, efectivamente tenía los lunares y eran un melanoma. El problema es que ya era un melanoma metastásico. La paciente falleció a los 2 meses. Entonces, muchachos, recuerden que una herida crónica abierta en la que no tenemos una causa probable, no hay que olvidarnos de que pudiera ser o un cáncer in situ o un metastásico. Pero por amor de Dios, no vayan a decir que el doctor Loredo les dijo que daba cáncer en las heridas, ¿eh? Que ya algún alumno lo dijo en una ocasión, y bueno, ¿para qué les digo? La persona a la que se lo dijo hasta me habló por teléfono. Entonces, bueno, este, con esto, con esto terminaríamos esta parte de lo que es los defectos o los errores en la cicatrización o fallas en la cicatrización, que es como se conocen actualmente, son fallas en la cicatrización. Hasta aquí, muchachos, ¿les queda alguna duda? No, doc. ¿No? Bueno, la siguiente clase les toca exponer a ustedes materiales de sutura. Viene suturas, clasificación, agujas, tiempos de absorción, mantenimiento de tensión. ¿Sale? Y de manera muy rápida, ver los planos en los que se tiene que utilizar los diferentes tipos de suturas. Tampoco quiero que me pasen todas las agujas, pero sí que mencionen cómo se clasifican las agujas, las puntas de las agujas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, muchachos. Ya les había yo comentado, ¿no? Bueno, Sí, nos doc. vemos el jueves. Doctor, Mande. perdón, es que me gustaría preguntarle algo acerca de un permiso, pero no sé si, bueno, más bien si podría preguntárselo en privado, vaya, esa parte. Sí, pues si quieres, pues sí, pero está bien, mándamelo, no sé cómo, Si quiere le mando otro link. como quieras. Se lo voy a poner aquí en el chat. Si quieres, mándamelo y yo se lo mando, Dana. Va, gracias. Gracias, Doc. Ok, muchachos, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego. Perfecto.